Te presentamos un breve recorrido de la historia de la astronomía. Esperamos que disfrutes. Como sabemos, la astronomía ha existido desde hace millones de años, pero surgió en la Edad de Piedra, cuando nuestros antepasados vivían de la caza y de la recolección, por lo que seguían las estrellas y predecían los cambios de estación gracias al cielo. Tiempo después surgieron dos de las civilizaciones más importantes en la historia, que fueron la egipcia y la mesopotámica. En estas civilizaciones se desarrollaron diversas técnicas simbólicas, entre ellas la astronomía. La astronomía surge en estos lugares debido a la necesidad de crear un calendario y así poder prever diversos fenómenos de gran importancia para la agricultura. Todo esto fue con ayuda de las matemáticas, pues lo usaban para medir las distancias angulares en el cielo, y poco a poco fueron dando pie a la geometría y a la trigonometría. En la antigüedad se construyeron dos estructuras que hasta la actualidad siguen siendo un misterio, pues no se sabe a ciencia cierta cuál es su utilidad. Estas son Stonehenge y los alineamientos de Karnak. Stonehenge está ubicado en la llanura de Wiltshire, a 100 kilómetros al oeste de Londres, y su época de origen fue en el Neolítico, en torno al año 3000 a.C. Stonehenge está constituido por grandes bloques rectangulares de piedra ordenados en círculo, en el centro de un terreno rodeado por una zanja bastante profunda. La tierra sacada de esta excavación forma un círculo, el cual es interrumpido por una entrada bastante ancha en su lado noreste. En el interior del círculo de tierra hay 50 hoyos circulares, formando una circunferencia o anillo en torno al monumento. La utilidad de esta estructura sigue siendo un misterio. Sin embargo, se cree que es un templo dedicado al movimiento del Sol y de la Luna, un observatorio astronómico. También se cree que gracias a Stonehenge se podía conocer las fases de la Luna y los eclipses del Sol. Después están los alineamientos de Karnak, los cuales están ubicados en Francia, y se cree que esta estructura comenzó a construirse en el Neolítico, aproximadamente en el año 3300 a.C. Hay tres grupos principales de alineamientos de piedras. Estas pudieron haber pertenecido al mismo grupo, pero a medida que fueron retiradas por distintas generaciones posteriores, surgieron tres grupos distintos de piedras. El primero es quemario, el cual consiste en un total de 1029 piedras dispersas en 10 filas. Después está Menec, el cual cuenta con 12 filas y aproximadamente 1100 piedras. Y por último está Kerlescan, el cual cuenta con 13 filas y aproximadamente 555 piedras. No se sabe cuál es la utilidad de esta estructura. Se cree que fue utilizada para hacer predicciones celestes o determinar el momento óptico para la siembra y la cosecha, pudiendo así ayudar a los antiguos agricultores. Los primitivos sumerios observaron cómo las estrellas, que se agrupan en constelaciones, se mueven sobre la Tierra en círculos perfectos, manteniendo invariables sus posiciones relativas a lo largo de las sucesivas revoluciones. Por este motivo, podría haber resultado lógico que este pueblo de astrónomos hubiera considerado el día sidereo como unidad elemental en la elaboración de sus tablas de efemérides. Sin embargo, no existe constancia de este hecho. Adoptarán el día solar verdadero, unidad natural en todas las civilizaciones, puesto que el movimiento diurno de este astro, fácilmente determinable mediante el Nocmón, rige los ciclos de actividad y vigilia. A partir del número 12, tomado como base de numeración, dividen el día en 12 horas dobles de igual duración, denominadas Vero, agrupadas en 3 vigilias diurnas y 3 nocturnas, que comienzan a la puesta del sol. Cada hora doble era dividida, a su vez, en 60 dobles minutos, y cada minuto en 60 dobles segundos. Estas unidades de tiempo serían adoptadas por los hebreos tras su cautividad en Babilonia, y posteriormente por griegos y romanos. Los fenicios se interesaron por el estudio y uso de la astronomía para conocer los cambios climáticos, para mejorar la agricultura y la navegación. Existe una leyenda que señala que de Helión y Berut, una pareja que vivía en los alrededores de Biblos, nació un niño al que llamaron Urano.
y por tener tanta belleza, la comunidad tomó su nombre para designar a uno de los cuerpos celestes que brillan en el firmamento, el joven Urano, tan bello como el elemento que está arriba de nosotros, decían. Los asirios determinaron los eclipses lunares, que es el ocultamiento momentáneo de un astro por otro. Estudiaron el zodiaco con 12 figuras. Midieron el tiempo, el día en 24 horas, los minutos, segundos, semanas y el año en 12 meses lunares, 6 meses de 28 días y 6 meses de 29 días. Distinguieron los astros opacos, que son los planetas, de los astros con luz propia, que son las estrellas. Estudiaron los planetas más cercanos al Sol. Los cananeos hicieron un calendario de 354 días. Determinaron el equinoccio de otoño por la neomenia, luna nueva de primavera. Hicieron un calendario lunisolar, en el que se coordinan los ciclos lunares, que determinan meses de 29 y 30 días, con la sucesión de las estaciones. Asimismo, crearon el mes de Abit, que sucedía cada 2 o 3 años. No fue hasta el siglo XVI cuando llegó Nicolás Copérnico a imponer una nueva perspectiva del universo. Y es que terminó con la idea de que la Tierra era el centro de un todo, tal vez quitándole aquel ego al ser humano de ser único. La teoría excéntrica dicta que es la Tierra la que orbita al Sol y no viceversa, diciendo que este y los demás planetas giran en órbitas circulares rodeando al Sol, aunque la trayectoria circular era medianamente errónea. Con esto se desmintieron otras afirmaciones como la de que los planetas orbitaban al Sol a la misma velocidad, ya que pudo observar en el firmamento el diferente orden de los planetas a través del tiempo, y dedujo que en algún momento podrían alinearse todos los planetas, y como hoy sabemos, acertó en esa idea. Otro que va suelto con la nueva idea de que la Tierra era la que orbitaba al Sol era cómo se explicaba el día y la noche. Entonces de nuevo Copérnico resolvió la cuestión diciendo que la Tierra también giraba en su propio eje y que el movimiento de traslación duraba un año, para también explicar las estaciones que cambiaban el clima en el planeta. Y como último golpe en el ego de la especie humana, dijo que el Sol tampoco era el centro del universo, sino que existían muchos más sistemas más allá que eran similares a lo que teníamos nosotros. Con esto dio inicio a la física clásica y dio lugar para que otras grandes mentes siguieran con su trabajo. Entonces, a mediados del mismo siglo llegó un excéntrico astrónomo, Tycho Brahe, con las observaciones más precisas de su época, ya que determinó y catalogó la posición de más de 700 estrellas y profundizó en la observación de nuestro sistema solar. Era 1572 cuando en observaciones notó la aparición repentina de una estrella, visible durante 18 meses aproximadamente. Entonces pudo deducir que no se trataba de una simple estrella, sino una supernova, con lo que concluyó que la idea de que las estrellas eran fijas e inmutables era falsa. También hizo mejoras a instrumentos que servían para la observación de los astros antes de la invención del telescopio, introdujo el sistema de mecánica celeste e hizo observaciones del planeta Marte, lo que le serviría a su discípulo Johannes Kepler. Kepler se interesó en el movimiento de Marte que ningún sistema lograba explicar con precisión, y después de muchos cálculos logró determinar que las irregularidades de su movimiento se debían a que su órbita no era circular sino elíptica, corrigiendo lo dicho por Copérnico. Asimismo, dijo que el Sol no se encontraba en el centro de la elipse en la órbita de Marte, sino en un punto desplazado llamado foco, lo que ocasiona una velocidad no uniforme. Básicamente, cuando el planeta pasaba por el punto más cercano, el perihelio, su velocidad era máxima, y cuando pasaba por el más alejado, el afelio, su velocidad era mínima. Con la problemática del movimiento de Marte resuelta, probó con los demás planetas y después de varios años formó su ley de movimiento de cada planeta. Puso de manifiesto que el cuadrado del periodo de revolución de un planeta, es decir, el tiempo necesario para hacer una vuelta completa, era proporcional al cubo del tamaño de su órbita.